Bienvenidos. Este video tiene como objetivo introducir las políticas de género y feminismo en la FAU-NLP para las y los ingresantes del 2021. Integramos la Comisión de Género y Derechos Humanos del Consejo Directivo de nuestra facultad, con el objetivo de informar, prevenir y asistir a toda la comunidad de la FAU sobre situaciones de violencia y discriminación de género y orientación sexual, entre otros temas, coordinando acciones con diferentes espacios institucionales de la FAU. A través de este video nos proponemos dialogar, reflexionar y sensibilizar sobre los tipos y modalidades de violencia y discriminación de género y orientación sexual que pueden producirse en los vínculos que se desarrollan dentro de la universidad. Asimismo, nos proponemos difundir las herramientas generadas por la UNLP para prevenir, asesorar e intervenir ante situaciones de violencia de género. Es muy importante para que podamos reflexionar críticamente en torno a prejuicios, estereotipos, prácticas y costumbres vinculadas a modelos culturales binarios y androcéntricos, justamente porque estos modelos que traemos incorporados a lo largo de nuestra historia personal y social son los que debemos revisar para desnaturalizar las relaciones desiguales de poder. Por eso hablaremos acerca de el enfoque crítico de género, los tipos y modalidades de violencia y discriminación de género y orientación sexual, la violencia de género como fenómeno social, la perspectiva de género en la universidad pública, la diversidad de identidad en la universidad y las políticas y herramientas de la facultad y de la universidad para prevenir e intervenir ante situaciones de género. Comenzaremos por definir a qué nos referimos cuando hablamos de perspectiva de género e interseccional. El enfoque de la perspectiva de género no refiere a un tema de las mujeres, sino a una perspectiva que nos permite identificar, analizar y transformar relaciones desiguales. La mirada interseccional incorpora el género como parte de las estructuras sociales, junto con la clase social, la raza, el estatus legal, la edad, etc., que entrelazadas configuran identidades complejas y diversas. El enfoque crítico de género es la mirada que nos permite abordar cómo una persona llega a ser varón o mujer, por qué existen mandatos acerca de cómo deben ser varones o mujeres y cómo esos mandatos generan relaciones desiguales y violentas que vulneran la libertad, la autonomía y la igualdad. Se trata de un enfoque crítico porque no solo busca describir estas relaciones de género, sino también aportar herramientas para comprender por qué son injustas, para denunciar las formas de violencia y discriminación que se desprenden de ellas y para comprometernos a cambiar nuestras prácticas en un sentido igualitario. Nos permite entender por qué las mujeres y las diversidades y disidencias sexogenéricas en general se encuentran en un lugar de poder subordinado respecto de la mayoría de los varones cisgénero y heterosexuales. Un punto de partida para esclarecer de qué hablamos cuando nos referimos a la disidencia sexual es que se trata de aquellas expresiones de sexualidad que cuestionan el régimen heteronormativo y la matriz heterosexual, pero también a aquellas manifestaciones normativas de la sexualidad no heterosexual, es decir, la homonormatividad. Empecemos por identificar qué es el género. Una interpretación bastante extendida plantea una primera diferencia entre sexo y género, entendiendo al primero como la invariable diferencia natural, biológica y ahistórica entre macho y hembra, y al género como la construcción cultural en torno a lo femenino y lo masculino, reconociendo que en cada época y cultura estos papeles varían. Además del sexo y género, las teorías contemporáneas introdujeron un tercer concepto, el de cuerpos sexuados, que refiere a los procesos biológicos que todos los cuerpos experimentan desde su gestación, que hacen que adquieran determinados caracteres sexuales o elementos de la sexuación, como los genitales, los cromosomas y las gónadas. Lo que esta reconceptualización busca mostrar es que de la multiplicidad de cuerpos sexuados con características sexuales diversas, no se desprende naturalmente que haya solo dos categorías de sexo diferenciadas de forma clara y excluyente, sino que esa clasificación binaria es resultado de un proceso de interpretación cultural, histórica y política de los cuerpos. Ese entramado interpretativo es la matriz de género heterosis patriarcal.
Hetero, porque se supone que hombres y mujeres se desean y complementan entre sí por naturaleza, como veíamos en la afirmación anterior. Cis, que es un prefijo que significa del mismo lado, porque supone que todas las personas se identifican con el mismo género que les fue asignado al nacer. Y patriarcal, porque tributa a un sistema de organización social que tiende a dar preeminencia a todo lo atribuido al universo cis hetero masculino. Todas las personas estamos constituidas y atravesadas por sistemas de creencias y valores aprendidos socialmente desde nuestra infancia, que hacen que se considere que hay roles específicos y diferenciales que han de ser desempeñados por hombres y mujeres, y que cada persona que esté en una u otra categoría tiene que desarrollarlos obligatoriamente. Este enfoque o mirada tiene décadas de desarrollo en múltiples tradiciones disciplinarias. Nos permite analizar la construcción de la diferencia sexual y cómo se producen los significados de los cuerpos sexuados y revisar nuestras prácticas para evitar discriminaciones basadas en estereotipos de género. ¿Y por qué abordamos la perspectiva de género en la universidad pública? Bueno, justamente porque la universidad es un espacio donde no solo se producen y transmiten conocimientos, sino que también interviene la producción de subjetividades generalizadas, ¿sí? La universidad, como institución de la sociedad, está atravesada por las desigualdades sexogenéricas que implican violencias, discriminaciones o barreras para el desarrollo de las personas en base a ciertos estereotipos, mandatos y jerarquizaciones por su género u orientación sexual. Asimismo, es importante destacar que trabajar estos temas en la universidad comprende múltiples planos y, sobre todo, responde al cumplimiento de leyes que protegen los derechos humanos de las personas y es una responsabilidad institucional porque la universidad forma profesionales y funcionarios públicos. La inclusión de la perspectiva feminista en el ámbito de la universidad pública se relaciona con variadas dimensiones. En la dimensión del conocimiento, donde la enseñanza es una transmisión cultural, con lo cual también involucra una instrucción moral, corporal y sexual, y donde dentro de la investigación también existen ideas, prejuicios u opiniones de lo que las personas o de lo que la sociedad piensa y eso se transmite a lo que se produce. Y en el lazo social porque el paso universitario moviliza procesos de formación política, reconfigura el universo de las amistades, impacta sobre los lazos familiares y también habilita una normatividad sexogenérica particular. Por eso es importante saber que incorporar la perspectiva de género en nuestros lugares de trabajo y en nuestros lugares de estudio es también desnaturalizar el conjunto de estereotipos y roles que condicionan el lugar que ocupan las personas en nuestra sociedad según su género. Por eso, además, debemos abordar estos procesos de reflexión de manera colectiva para poner en cuestión prácticas y formas que por ahí reproducen desigualdades y trabajar en conjunto para que todas las políticas y programas de estos espacios que habitamos, así como su evaluación, no reproduzcan justamente estas desigualdades estructurales. Bueno, ¿y qué son las violencias de género? Existen variadas formas de violencia de género. La normativa vigente en nuestro país define la violencia contra las mujeres como toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, y basándose en una relación desigual de poder, afecte la vida, la libertad, la dignidad, la integridad física, la integridad psicológica, sexual, económica o patrimonial de la mujer, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas del Estado o por sus agentes y se considera violencia indirecta, a los efectos de la ley, toda conducta, acción u omisión o disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Pero además, cuando el mandato de heterosexualidad obligatoria es desafiado por aquellas personas cuya orientación de deseo sexual difiere de lo que es considerado como norma, suelen darse diversas formas de discriminación y violencia. Por ejemplo, hablamos de homofobia cuando nos referimos al rechazo u odio irracional hacia los homosexuales, lesbofobia cuando se dirige específicamente a las lesbianas, bifobia cuando apunta a las personas bisexuales y transfobia cuando se dirige a personas travestis, transexuales y transgénero. Cuando hacemos referencia a personas trans, término que suele incluirse a travestis, transexuales y transgénero, nos referimos a quienes se identifican y perciben en un género diferente al que les fue asignado al nacer, ¿sí? Por ejemplo, un varón trans es una persona a la que se le asignó el género mujer al nacer, pero que se identifica, construye y percibe como varón.
y por el contrario, quienes se identifican con el género que les fue asignado al nacer, se denominan cisgénero. Una modalidad muy común de violencia basada en el género es la dirigida hacia las personas cuya expresión de género, que es la forma en la que cada cual vive y expresa su identidad de género, no responde a los mandatos de socialización hegemónicos. Por ejemplo, se dice que un niño es afeminado o que una niña es machona, justamente juzgando su expresión de género, ¿sí? La denominación violencias de género, entendida como toda forma de violencia, forzamiento, intimidación, amenaza hacia una o varias personas por su expresión o identidad de género y o su orientación sexual, es la más utilizada en los protocolos aprobados en nuestras universidades. En menor medida se usan también las expresiones violencias sexistas o violencias machistas para indicar que estas violencias son producto de un sistema heterosis patriarcal, ¿sí? Es decir, un sistema de dominación masculina que ejerce violencia de distinto tipo sobre mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binarias, así como sobre personas intersex, queer y homosexuales. También es importante reseñar cuáles son los tipos y modalidades de violencia contenidas en el artículo 5 de la Ley Nacional número 26.485, ¿sí? Que son la violencia física, que es la que se ejerce sobre el cuerpo y la integridad física, la violencia psicológica, que causa daño emocional, la violencia sexual, que incluye la explotación, esclavitud, acoso, abuso, etc., la violencia económica y patrimonial, que supone el menoscabo o la limitación de recursos, posesión o tenencia o propiedad de bienes. La violencia simbólica, que es la basada en estereotipos que transmiten y reproducen dominación, desigualdad y discriminación. La violencia contra la libertad reproductiva y la violencia obstétrica. Y por otra parte, la ley también describe los distintos ámbitos donde pueden manifestarse estos tipos de violencia. Y se identifica la violencia doméstica, que es la ejercida por la pareja o el grupo familiar, la violencia institucional, que es la que puede ejercer toda institución pública o privada, la laboral, que es la que se sufre en ámbitos de trabajo públicos o privados, y la mediática, que es a través de cualquier medio de comunicación. Además, en el año 2019 se aprobaron 2 modificaciones a la Ley 26.485, con las que se incorporan 2 formas de violencia. La violencia en el espacio público o acoso callejero, es decir, las ejercidas en cualquier lugar de acceso público, y las violencias público-políticas, que son aquellas que impiden la participación plena y libre de las mujeres en todo asunto público y político. ¿Por qué consideramos que toda la comunidad puede hacer algo para prevenir las violencias de género? Bueno, justamente las violencias por razones de género no se producen ni reproducen de forma aislada, sino que se reproducen de manera sistemática y estructural. Tanto dentro de las relaciones sexoafectivas como en la sociedad, se generan generalmente mitos que tergiversan la realidad y culpabilizan a las mujeres de la situación en la que se encuentran. Por ejemplo, en primer lugar, el tiempo de manipulación y de violencia hace que en numerosos casos las mujeres entiendan la realidad como la construye su agresor. Entonces, a veces en mujeres que se encuentran en relaciones atravesadas por violencia, podemos escuchar frases como que él dice que si voy a la comisaría no me van a creer, o él dice que si tomo anticonceptivos es porque estoy con otras personas, y en realidad la reiteración de este tipo de discursos en la vida cotidiana conduce a que la mujer adopte esa característica como propia y construya ese enunciado como una verdad sobre sí misma y su realidad, ¿sí? Este proceso forma parte de la manipulación física, psicológica y material de la que son víctimas las mujeres. Y en segundo lugar, las personas que se encuentran por fuera de esta situación de violencia también crean explicaciones que culpabilizan a las mujeres de la situación. Por ejemplo, dicen que no se va porque no quiere o que es adicta al sufrimiento. Y estos mitos están tan instaurados en nuestra sociedad que construyen una falsa explicación de las situaciones de violencia por razones de género. Y lo que hacen es excusar y justificar al agresor y a su comportamiento y culpabilizan a la mujer por la violencia que recibe. Así existen mitos en los que la explicación de la violencia recae sobre situaciones específicas, como por ejemplo que solo es violento cuando se emborracha o que se pone violento cuando está nervioso, o a veces se patologiza las conductas del agresor y se piensa que está enfermo, digamos. Sin embargo, hay que tener en claro que las violencias por razones de género no son producto de la ingesta de estupefacientes, ni tampoco son producto de una enfermedad curable o incurable.
porque si no sería un problema solucionable justamente en la individualidad. Y en realidad este tipo de violencias son una forma de ejercicio y reproducción de todo un poder masculino y patriarcal, y por eso son parte de un problema estructural. Las violencias, por razones de género, no se producen, como decíamos antes, ni reproducen de forma aislada. Por este motivo no alcanza con reconocer las acciones violentas como tales, sino que tenemos que entender que las violencias por razones de género se reproducen de manera cíclica y en general operan como un mecanismo de control y se sostienen justamente por la naturalización y la tolerancia que vamos generando a estas situaciones, siempre acotándolas a superaciones de tipo individual. Y analizando esto, ustedes pueden reflexionar que existen formas sutiles y extremas de violencia de género, y justamente en las formas sutiles es donde nos enfrentamos a una problemática social más compleja, porque no nos afecta de manera privada, sino nos afecta a todos como sociedad. Y esas formas sutiles se van como encuadrando en generalidades que son replicadas, que son aceptadas, y que, como decíamos, reproducen esta lógica heterosis patriarcal, y que cuando estás fuera de esta lógica recibís justamente discriminación y violencia. ¿Qué pasa con las violencias de género en la universidad? Para erradicar estas violencias de género dentro de la universidad nos encontramos con algunos obstáculos, ¿sí? El primero es que creemos que la violencia de género es únicamente la violencia física, entonces acotamos nuestras acciones a violencias de este tipo. El segundo es que creemos que quienes accedemos a la educación superior no ejercemos ni padecemos violencia, que obviamente tenemos que entender que la violencia machista es un fenómeno social, estructural, transversal, atraviesa las diferentes clases sociales, edades, etnias, territorios. No implica que se manifieste siempre de la misma forma. De hecho, una de las características del sistema que llamamos patriarcado es la capacidad de reproducir su carácter hegemónico, adaptándose a distintas configuraciones sociales, a distintos contextos, y por eso las violencias son de distintos tipos y difieren en el grado de visibilidad y de sofisticación, dependiendo del contexto en el que se producen. Ciertamente, las condiciones que hacen que las mujeres y diversidades sexogenéricas sean vulnerables a las violencias machistas varían de acuerdo a las posibilidades de autonomía económica, las posibilidades de acceso al trabajo, de movilidad propia, y siempre es importante considerar las condiciones generales desde una perspectiva interseccional, que es la que nos va a permitir comprender la posición compleja que ocupa la persona que padece violencia, pero también nos va a permitir construir un análisis en torno a las distintas estrategias de vulnerabilización que los diferentes agresores trazan para poder ejecutar estas violencias. El tercero es que pensamos que los acosadores, abusadores y violentos son enfermos, y no personas comunes con las que podemos estar compartiendo nuestro día a día. Y el cuarto es que creemos que la universidad es un lugar de avanzada en la elaboración de ideas y democrático en sus prácticas, y que por eso no nos va a pasar. En los últimos 5 años, las problemáticas de género y especialmente la preocupación ante situaciones de violencia machista y femicidios se han instalado fuertemente en las agendas de las organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos, medios de comunicación, así como en los distintos poderes y niveles del Estado, y este proceso de creciente visibilización y legitimización social de las agendas de género y sexualidades ha impactado de manera considerable en las universidades públicas de nuestro país. Las universidades hemos transitado importantes pasos que se traducen en avances normativos e institucionales en relación a la igualdad de género. Hemos consolidado una red universitaria llamada RUGE, Red Universitaria de Género, mediante la cual intercambiamos, acordamos y generamos políticas tendientes a debatir la agenda feminista en la universidad pública e implementar herramientas para hacer frente a las violencias e inequidades de género que se reproducen y tienen lugar en nuestras universidades. Hemos reconocido la necesidad de generar programas tendientes a la sensibilidad y formación de docentes, no docentes y estudiantes desde una perspectiva de género, y hemos diseñado y puesto en funcionamiento protocolos de atención para atender y acompañar a las personas que en el marco de la universidad sufran situaciones de discriminación y otras formas de violencia por razones de género, y promover la activación de los mecanismos disciplinarios. Otro tema importante que debemos abordar es la diversidad y la identidad de género.
Como ya vimos, vivimos en una cultura machista, heterosexista, cisexista, y estos no son valores y prácticas aisladas, sino el resultado de un sistema de organización social patriarcal, cuya ideología impregna las tradiciones, costumbres y religiones y se reproduce en distintos espacios sociales. Si la socialización en un dispositivo de género binario y cis heteronormativo nos hace desiguales, entonces debemos apostar al diseño e implementación de políticas institucionales de formación, investigación, extensión, bienestar y gestión, entre otras, que nos ayuden a visibilizar, problematizar y desmontar esos mandatos de género para que podamos expresar nuestras múltiples diferencias y diversidades sin que éstas devengan en jerarquías, desigualdades y modalidades de discriminación, exclusión y violencia. Por eso existe una normativa nacional, que es la Ley de Identidad de Género, que en pos de dar cumplimiento a esa legislación, la universidad cuenta con herramientas para garantizar que todas las personas que integran la universidad sean respetadas en su identidad autopercibida, con independencia del cambio en el DNI. Significa que no importa que hayan hecho o no su cambio en el DNI, toda persona que quiera o que se reconozca con una identidad diferente a la que tiene en el DNI, puede tramitar su identificación dentro de las oficinas de alumnos, trámites dentro de los listados de cursadas y en todas las adecuaciones que sean necesarias para reconocer a la persona como se autoidentifica, ¿sí? Por otro lado, sobre el lenguaje inclusivo no sexista y la universidad. Las mujeres y feminidades desde muy pequeñas debemos hacer un esfuerzo mental muy grande para dilucidar si cuando se dice todos se nos está incluyendo o no. Hay numerosas frases escolares que ilustran esto, por ejemplo, que cuando se saluda con un buenos días chicos, se refiere tanto a chicos como a chicas. Mientras que si se nos dice los chicos forman a la derecha y las chicas forman a la izquierda, debemos darnos cuenta que chicos solamente incluye al colectivo masculino. Por eso es importante abordar un lenguaje en el que todos y todas podamos sentirnos identificados. Sobre este punto suelen presentarse varias controversias y resistencias, y por eso podríamos empezar por aclarar que existen varias modalidades de lenguaje no sexista, además de la famosa E o de la arroba o de la X. También pueden tomarse el desdoblamiento en femenino y masculino, por ejemplo decir chicos y chicas, o usar términos de estructura sin connotación de género, por ejemplo decir el estudiantado, el personal docente, la comunidad de la FAU, ¿sí? Lo que todas estas modalidades tienen en común es que parten de la necesidad de desmontar la idea de que el masculino plural es neutral y universal, y que por lo tanto toda la humanidad debería verse representada en él, porque además de la exclusión discursiva de las mujeres y feminidades, también debemos considerar que hay identidades no binarias que no se reconocen ni como masculinas ni como femeninas, y que lo construyen con la E o usan ella y todes en vez de él y ella o todas y todos, y es entendible también que esto resulte incómodo porque todo nuestro sistema de pensamiento está anclado en una cultura binaria, ¿sí? Pero no obstante, la identidad de género es un derecho reconocido y por tanto debemos transitar dicha incomodidad para ir avanzando hacia prácticas discursivas que sean inclusivas y respetuosas de esos derechos. Si en nuestras aulas hay personas que se identifican como no binarias y eligen las formas con E, es nuestra responsabilidad respetarles, aunque no nos resulte fácil. Y además es notoria la diferencia que se hace entre intentar hacerlo respetuosamente y asumir que nos podemos equivocar, o menospreciar sus planteos o ridiculizar sus planteos. Recientemente varias universidades, facultades e instituciones educativas, al igual que otros espacios institucionales públicos, estatales y privados, han aprobado resoluciones y ordenanzas que reconocen y habilitan el uso del lenguaje inclusivo y no sexista en las producciones académicas. Estas propuestas prevén diferentes estrategias y modalidades, algunas son más abiertas, flexibles y habilitantes, y otras son más acotadas y reguladas, acompañadas de guías y manuales de uso, pero en ninguno de estos casos se intenta imponer su uso o se condena a quien no lo usa, sino que apuntan a reconocer y proteger institucionalmente el derecho de las personas que optan por estas formas de la lengua, oral o escrita, acotando los abusos de autoridad de quienes no acuerdan con ellos, ¿sí?
¿Cuáles son las políticas y recursos que tiene la universidad? Desde la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad, mediante un trabajo articulado de la Mesa Institucional de Género y la participación de docentes, investigadoras y de los gremios que nuclean a estudiantes, docentes y no docentes, se fueron aprobando herramientas como el programa institucional, la normativa sobre el respeto a la identidad autopercibida, el protocolo de actuación ante situaciones de violencias, direcciones y espacios de consulta, asesoramiento y atención que se llaman UDAS. En 2012, la UNLP se declara libre de discriminación por identidad de género, adecuándose a la Ley 26.743 de identidad de género. En 2015, se crea el Programa Institucional contra la Violencia de Género con una funcionalidad preventiva, formativa y de sensibilización para erradicar las violencias de género en la universidad. También en 2015 se aprueba el protocolo de actuación ante situaciones de discriminación y o violencia de género, que rige para todos los ámbitos y prácticas de la vida universitaria. En 2017 se crea la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos y la Diplomatura en Género y Derechos Humanos. En 2018 inician los talleres de género en los ingresos y se crea la Dirección de Políticas Feministas. En 2019 se establece por resolución un régimen especial de licencia por violencia de género para el personal docente y no docente. También en 2019, la Universidad Nacional de La Plata, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Micaela, dispone la organización e implementación de una formación en género para todas sus autoridades, trabajadores docentes, no docentes y estudiantes. Y por último, en el 2020, la universidad reafirma la aplicación del protocolo en los ámbitos virtuales y frente a la violencia telemática. Para cerrar, poner en conocimiento cuáles son los medios para comunicarse en caso de sufrir algún tipo de violencia dentro de los espacios universitarios, ya sean físicos o virtuales, o recibir asesoramiento sobre alguna situación que nos genera dudas o incomodidades. Es importante la aclaración de que toda denuncia será anónima y la facultad se encargará de proteger los datos de la persona denunciante. Por último, los invitamos a acceder al cuadernillo informativo sobre políticas de género y feminismo para seguir informándose, formándose y sumarse a las distintas iniciativas tendientes a construir una universidad que valore la diversidad y sostenga un firme compromiso para prevenir y erradicar las desigualdades sexogenéricas y las violencias de género.